En esto se ha puesto importante. Hemos hablado sobre el Estado, sobre la diagnosis del país. Ahora hablemos del mercado porque es la otra parte. A ver, Antonio, ¿tú cómo ves qué rol debería tener en nuestra sociedad el mercado? Has cuestionado la presencia obesa del Estado. ¿Cómo ves el mercado? ¿Qué atributos debería tener? El mercado es el mejor asignador de recursos desde que el mundo es mundo. ¿Por qué? Porque el mercado recoge la información dispersa en la economía, ¿no es cierto? Y a través de intercambios voluntarios genera riqueza. Si yo te digo a vos, a mí me gusta tu teléfono, ¿qué te parece si te lo cambio por este vaso de agua? Y a ti por alguna razón te favorece el vaso de agua más que el teléfono, hacemos el intercambio, tú estás mejor con el vaso de agua, yo estoy mejor con el teléfono. Los mercados generan la creación de riqueza, por eso es que los mercados deben tomar un rol primordial en la economía y el Estado debe tomar un rol secundario, terciario, ahí afuera arrinconado, ¿no es cierto? Porque mientras más influencia tenga, peor. Y pongo esto como ejemplo el mercado laboral. El mercado laboral nuestro tiene muchísimas regulaciones, por eso es que contratar en blanco o contratar de manera formal es tan caro para el empresario, por eso el empresario no contrata de manera formal, por eso es que el 85% de los trabajadores son informales. Entonces, ¿por qué no dejamos que el mercado haga su trabajo? Yo le decía a Julio, ¿no es cierto?, en la pausa, nuestros trabajadores son muy caros en el sentido de que el empresario tiene que pagar seguro, salario mínimo, aguinaldo, doble aguinaldo, etcétera, justificación de despido. Entonces, por eso es que tenemos tanta informalidad. Si hacemos eso más barato, desregulando el mercado laboral, haciendo más fácil que las empresas contraten, pues entonces vamos a tener más trabajo formal. Y lo que es más importante, y con esto termino, los chicos que salen del colegio, los chicos que salen de la universidad y se preocupan porque no tienen trabajo o no van a conseguir trabajo, si dejamos que el mercado laboral funcione, pues entonces van a tener una oportunidad. Ahorita no son contratados porque son muy caros. Dos cosas. ¿Cómo eliminas las asimetrías que existen en el mercado y las imperfecciones del mercado? Porque los mercados pueden ser terriblemente imperfectos. No, no es así. Los mercados no son, eso es un mito. Los mercados no son imperfectos. Lo que es imperfecto, digamos, es la realidad. Los mercados trabajan con la información que tenemos o la realidad que se presenta. Por ejemplo, ¿no es cierto? Yo voy al mecánico. Llevo mi auto al mecánico, es un mercado, ¿no es cierto? El mecánico tiene mucha más información que yo acerca de lo que le está pasando al auto. Yo no tengo idea. El mecánico me puede decir, usted tiene que cambiar el motor entero. ¿Y qué voy a saber yo? ¿No es cierto? Entonces ahí hay una simetría de información, ¿correcto? Entonces los keynesianos típicamente dicen, ajá, el Estado es digamos, el mercado es imperfecto, entonces hay que tratar de igualar esa simetría, ¿no es cierto?, de información. Pero eso es imposible, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros sabe más que el otro en alguna materia, entonces no se puede eliminar todas las asimetrías de información. Los mercados funcionan con lo que hay. La alternativa, fíjate bien esto, la alternativa es que el Estado, los políticos, se arroguen ese derecho y te digan, no, usted va a pagar esto. Mira, yo me reuní en Santa Cruz con lecheros, productores lecheros. El productor lechero me decía, yo tengo mi leche, llevo al mercado, yo no puedo vender a cualquier precio o al precio que me ponga yo de acuerdo con el consumidor, porque hay una franja de precios. El gobierno, el Estado nos pone una franja de precios. Si tú te sales de la franja de precios, de una regulación del mercado, vas a la cárcel. Si hacemos eso en leche, ¿no es cierto?, en software o en lo que tú quieras, que el Estado nos esté regulando ahí, no vamos a poder encontrar soluciones de mercado y por lo tanto no vamos a poder generar riqueza. Sin embargo, hay monopolio y si hay otros temas que pueden ser muy peligrosos. ¿Tú qué criterio tienes? No, yo creo que todos estamos de acuerdo, es que en el mercado se genera la riqueza. El problema es que al mismo tiempo que se genera riqueza, también se generan desigualdades. Y como decía bien, cuando estábamos en el intermedio, decía, hay que desregular, ¿no?, los sueldos, los salarios, las imposiciones. Correcto. Y hacer que los trabajadores que se contraten en el mercado formal con sueldos bajos, porque así van a ser contratados, no tengan para comer. Y tú decías muy bien el ejemplo, si las manzanas son muy caras, yo no como manzanas. Correcto. Si los trabajadores son muy caros, yo no contrato trabajadores. Pero yo te decía, no me interrumpas, ¿no? Y yo te decía, si la diferencia es que las manzanas no tienen que comer, no tienen que llevar
la platita a la casa, no tienen responsabilidades, son manzanas. Y el problema de los liberales como ustedes es que creen que las manzanas y los trabajadores son la misma cosa, que tienen que tener, no me interrumpas, que tienen que tener un precio y que tenemos que tratarlos por igual. Claro, porque los liberales que miran la libertad sin derechos consideran que los trabajadores son una mercancía, pero en nuestro país, y por suerte y por su historia, hay una larga lucha de los trabajadores, hay una cultura del trabajo, una cultura del emprendimiento, una cultura del sacrificio. Está en las clases medias, en el cholaje emprendedor que ha nacido en el país y con el que tenemos que trabajar. Y a esa gente no le puedes decir: para que todo esto vaya bien y para que 4 empresas no sean deficitarias, que estoy de acuerdo, las deficitarias hay que cerrarlas y hay que concluir, bueno, 70, 85, 116. Para que esas empresas no sean deficitarias, tú te vas a morir de hambre, no me importas absolutamente nada. Y vas a estar desregulado en tus derechos, no vas a poder hacer huelgas, no vas a... Lo que está pasando en países que están muy cercanos a nosotros. Eso es inaceptable. Eso es de otras historias, de sueños que en realidad no existen. Si cuando examinas los países que mejor índice de desarrollo humano tienen, están generalmente los nórdicos. Los nórdicos tienen estados muy fuertes. Pero, a ver, nos pongamos de acuerdo primero. Si tú ves el índice de libertad económica, ¿no es cierto?, los países más capitalistas, ¿dónde están los estados nórdicos? Están en el top 25. O sea, Suecia es uno de los países con mayor libertad económica, ¿no es cierto? Finlandia, Noruega están con un índice de libertad económica enorme. Uno puede pagar impuestos si liberas, por ejemplo, el comercio, si liberas las regulaciones en el mercado laboral, si achicas el Estado, ¿no es cierto? Eso te mueve hacia la libertad económica. Tú me dices, vamos a pagar altos impuestos, pero vamos a desregular el mercado laboral, vamos a achicar el Estado, no vamos a tener empresas públicas. Entonces podemos ponernos de acuerdo. Espérate. Libertad con derechos. Espérate. ¿Qué derechos? ¿Qué es esta cosa de los derechos? Los derechos de los trabajadores, la seguridad social, los jubilados, la educación, la salud, los derechos. Mira, el otro día, hace 2 días, el señor dirigente de la COP, que anda siempre con un casco, ¿lo has fijado? El señor se reúne con el presidente Arce y le dice: nuestro pliego petitorio es 8% de incremento al salario mínimo. Y se sacan una foto y sonrientes, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar en el mercado? ¿Qué creen que están pensando los empresarios cuando ven eso? 8% más caro entonces. Entonces los 4 trabajadores que pensaba contratar ya no los voy a contratar. No porque sea mala gente, sino porque ya no tengo plata, no me alcanza para un incremento de 8%. Entonces, lo siento, señores. ¿Qué hemos creado, Julio? Hemos creado desempleo. Pero y entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Que es la parte de tocar tu sensibilidad, si es que la tienes, porque solamente te interesa el mercado y el capital. Pero ¿por qué no hacemos una cosa, como se hace en otras partes? Nos sentamos el Estado, los trabajadores y los empresarios y discutimos y llegamos a un acuerdo. Eso no está en nuestra cultura. Ese es un trabajo que ojalá nunca esté. Pero lo que no puedes hacer es agarrar y trabajar solamente lo que estás criticando, el gobierno con los trabajadores regulando, o el gobierno con los empresarios regulando. Alguien sale perdiendo. Yo no quiero que el gobierno se meta en nada. Aquí la única negociación tiene que ser entre el trabajador y el empresario, porque ellos son los que están generando riqueza en un proceso productivo. Entonces, si el empresario dice: yo no puedo pagar 8% de incremento al salario mínimo, por lo tanto voy a tener que dejar de contratar, lo único que has logrado, Julio, es desempleo. Yo sé que te preocupa, déjame terminar con esto, 20 segundos. Yo sé que te preocupa que el trabajador lleve comida a la casa, que ponga comida en la mesa, que hay una familia por detrás. Pero si seguimos sobreregulando el mercado laboral, si seguimos protegiendo sus derechos, lo único que vamos a lograr es desempleo e informalidad. Y ese señor y ese trabajador nunca va a poder llevar comida suficiente a su mesa, a su casa.
Míralo desde un punto de vista dinámico. Si haces la regulación menos onerosa, si el empresario puede contratar más gente, en el futuro más empresas van a llegar al país porque van a decir que, el mercado laboral es fácil de navegar en Bolivia, ¿no es cierto? Puedo contratar barato, entonces me voy a Bolivia. Eso incrementa la demanda por trabajo y eso incrementa orgánicamente los salarios. Pero eso lo tienes que hacer dinámicamente. Eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo, porque en todos los países, bueno, los grandes países, el Estado, los trabajadores y los empresarios se sientan juntos y hacen programas a largo plazo, porque entre los trabajadores y los empresarios hay un árbitro que garantiza que las normas se cumplan, y eso se llama el Estado. Pero si aquí no hay ninguna norma incumplida, usted quiere trabajar por este salario, eso es lo que yo le puedo pagar. Hacemos un contrato y se cumple el contrato, si no hay normas incumplidas. Lo que estamos diciendo es que a largo plazo, trabajadores y empresarios con el Estado, que es el que garantiza el cumplimiento de las normas, porque alguien tiene que garantizar eso. Pero el sistema judicial hace cumplir los contratos. Por favor, ¿y dónde pasa eso? No se sientan en España, en Suecia, en Yugoslavia, en Australia, en Sudáfrica, trabajadores. Lo que pasa es que en nuestro país no hay esa cultura de colaboración. Y hacia ahí tenemos que caminar. La cultura que tú estás demostrando es una falacia ad populum. Es decir, que porque pasa en muchos lugares, entonces es bueno. Es inmoral que el Estado se meta a decirle al empresario cuánto tiene que pagar, y es inmoral que el Estado se meta a decirle al trabajador cuánto tiene que cobrar. Ese es un contrato entre partes. Claro, esa es una visión de la historia. A mí me parece absolutamente, y para utilizar tu palabra, inmoral que le impongas la posibilidad a los que más tienen y más fuerza pueden concluir a los que menos tienen, y que les impongan sus intereses y les impongan sus normas. No. Aquí hay leyes, es como en el tráfico. Si quitas los semáforos, la gente se choca. Alguien tiene que poner un semáforo para que el tráfico sea posible. Se ve que Julio no estaba en Santa Cruz, porque en Santa Cruz hay rotondas y nadie se choca. Bien, vamos a esta última pausa y luego estaremos tocando sobre proyectos políticos y Estado. Ay, madre.